Hola, buenas tardes. Nos da mucho gusto recibirlos en este ciclo de conferencias titulado El arte del dibujo y el modelado. Son conferencias en línea impartidas por las y los profesores de la Escuela Nacional Preparatoria, y en ellas se hablará sobre la importancia del dibujo y el modelado en las diferentes asignaturas de la Escuela Nacional Preparatoria. Las y los organizadores de este evento nos encontramos muy emocionados de crear este espacio colaborativo destinado para contribuir con la formación de públicos, y al mismo tiempo hacemos una invitación a la planta académica de la Escuela Nacional Preparatoria a participar en este proyecto y que se sumen como expositores o como asistentes. Para mayor información, consultar en la página dibujo.dgnp.unam.mx. Así que a nombre de la bióloga María Dolores Valle Martínez, directora general de la Escuela Nacional Preparatoria, de la maestra María Josefina Segura Gortares, secretaria académica, de la maestra Roberta Orozco Hernández, secretaria de Difusión Cultural, y por supuesto, del comité organizador convocado por la jefatura del Colegio de Dibujo y Modelado, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia a esta primer conferencia titulada El Sol Naciente, una obra pintada por Claude Monet. La maestra Ileana Calderas Puebla nos dirá por qué ha sido una obra tan importante para la historia de la humanidad. Los invitamos a que realicen sus comentarios con el hashtag #MiSolImpresiona, seguido de su comentario. La maestra Ileana Calderas Puebla y algunos profesores estaremos realizando algunas preguntas por el chat que se encuentra en la parte de abajo, y de igual manera estaremos dando retroalimentación a esos comentarios. Antes de dejarle la palabra a la maestra Ileana, me gustaría leerles una breve semblanza de su trayectoria. Ella es licenciada en Comunicación Gráfica por la hoy Facultad de Artes y Diseño FAD de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Museología en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Tiene un máster en Neuroeducación y Gestión en el Aula impartido por el Instituto Nacional de Neuroeducación, y actualmente forma parte del plantel 5 José Vasconcelos de la UNAM con el nombramiento de profesor de carrera de tiempo completo asociado C, definitivo, con el nivel C del estímulo del programa de primas de desempeño del personal académico de tiempo completo de la DEGAPA. En 2019 fue distinguida con la Cátedra Especial Raúl Pous Ortiz, en la que desarrolló el proyecto La visión pedagógica de Raúl Pous Ortiz para la ANP desde la neuroeducación, anudación de las ciencias, las humanidades y tecnología con el hilo de las artes. Así que sin más les dejo la palabra a la maestra Ileana Calderas Puebla con su ponencia, y nuevamente les agradezco su presencia. Que lo disfruten. Mi nombre es Ileana Calderas Puebla, soy maestra del Colegio de Dibujo y Modelado de la Escuela Nacional Preparatoria. Y en esta ocasión vamos a charlar de arte. Vamos a platicar sobre una obra que marcó pues un nuevo movimiento en el arte moderno. Esta obra fue la primera obra llamada ya dentro de el movimiento impresionista, una de las primeras vanguardias. Y bueno, pues te voy a compartir pantalla para que veamos esta pieza. Muy bien. Bien. Esta es la pieza de la que te hablo, Impresión Sol Naciente. La pinta Claude Monet, un pintor francés. Esta pieza fue realizada en 1872. La técnica es óleo sobre tela y actualmente se encuentra exhibida en el Museo Marmottan Monet en París. Observa esta pieza, que bueno, a mí me gusta mucho, me emociona mucho verla. Vamos a ver los antecedentes, vamos a identificar de dónde viene este movimiento vanguardista, qué fue lo que lo hizo pues ser un movimiento como tal. Y aquí te estoy presentando a un personaje del clasicismo francés. Él es Nicolas Poussin, un pintor muy reconocido de esa época.
y aquí te presento una obra de él. El clasicismo francés se desarrolló entre los siglos XVII y XVIII y retoman pues la pintura clásica, vienen del Renacimiento, del Barroco, entonces retoman toda la pintura clásica. Y aquí vamos a observar cómo hay muchísimos detalles, ¿sí? Se cuida en el clasicismo la perspectiva, el volumen, el movimiento de toda la vestimenta, de las telas, cómo es pintado de manera casi precisa, ¿no? Muy apegada a la realidad, los volúmenes de la figura humana, etcétera, etcétera. Esta obra se llama Una danza para la música del tiempo, como les mencioné, es del personaje que vimos en la diapositiva anterior, Nicolas Poussin, y bueno, es clasicista. Este es como la corriente que precede al movimiento impresionista. Ahora quiero plantearles el contexto histórico en el que nace esta obra de impresión sol naciente. Aquí les estoy mostrando una fotografía o un daguerrotipo de una daguerrotipia más bien, de lo que es un daguerrotipo. Un daguerrotipo es esto que está aquí, esta caja, que es el antecedente de la fotografía, como se conocía antes de que fuera la fotografía digital, ¿de acuerdo? En esta caja se colocaba una lámina de cobre impregnada con una sustancia que al momento en que la luz pasaba por la mirilla, bueno, dejaba una impresión en esa placa. Y como ven, aquí el sujeto que se va a retratar está de cabeza, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver que este daguerrotipo entra en el contexto de la revolución industrial y de la ilustración específicamente en Francia, ¿sí? Con la revolución industrial pues viene la revolución con las máquinas o de las máquinas, ¿no? Los inventos y este daguerrotipo lo crea Louis Degarre y Joseph Niepce en 1839. Y con este objeto, este daguerrotipo, pues ahora se puede obtener impresiones como esta, digámoslo así, daguerrotipos o lo que sería el precedente de la fotografía, que nos permiten obtener imágenes completamente figurativas, con un grado de iconicidad muy alto. Observemos, por ejemplo, cómo se pueden captar los detalles, el encaje que tiene la mujer en su vestido, este chal, esta chalina, este manto que tiene la mujer, el estampado, se puede identificar claramente la textura, las mismas figuras del estampado, o aquí el mantel, ¿no? de esta otra fotografía, los libros, ¿no? Podemos ver prácticamente cada hoja y cómo, bueno, pues aquí hay un daguerrotipo, ¿no? En este sentido, este invento, esta máquina, el beneficio que da, como las máquinas que surgieron en ese tiempo, es que se puede hacer producción masiva de un objeto. ¿Qué quiere decir? Que todavía en el clasicismo se hacían retratos y esos retratos eran únicos, pero ya con la daguerrotipia ya hay más de una copia de ese retrato, ¿sí? Estas fotografías o estas daguerrotipias, pues se pueden reproducir o se pudieron reproducir en su momento varias veces, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ya los pintores retratistas, pues ya no eran tan necesarios, ¿no? Ya tenía el artista tenía que hacer otras cosas, ¿no? Buscar otras temáticas. Y bueno, pues aquí les presento a Claude Monet. Claude Monet nace en este contexto histórico de la Revolución Industrial, la Revolución Francesa.
Él nace en París en 1840, crece en Normandía, en el puerto de Le Havre, que es un puerto que está en el Canal de la Mancha, y sí ingresa a la Academia Suiza de París. ¿Qué quiere decir? Que él sí estudia Bellas Artes, ¿de acuerdo? Él sí estudia Bellas Artes y después de hacer su servicio militar en Argelia regresa y conoce a Edouard Manet. Y este pintor, Manet, lo influencia bastante. Edouard Manet también viene del clasicismo, de la Academia Francesa como tal, y él sí se quiere apegar a los cánones que la Academia plantea, que la Academia define como una obra hermosa, ¿de acuerdo? Como una obra con todos los parámetros que lo definen como una verdadera obra de arte. A Edouard Manet sí le importa eso, aunque empieza a tener ciertos vislumbres, digamos que es el antecesor directo de lo que sería el impresionismo, las características del impresionismo. Y esto lo influencia a Claude Monet. Claude Monet lo retoma. Y aquí vamos a ver, esta es la obra, esta es la pieza, Impresión Sol Naciente. Y vamos a ver, observen la diferencia y lo pueden ir distinguiendo claramente. De la obra pictórica que les presenté del clasicismo a esta, hay una gran diferencia. ¿Sí? Observen las formas, ya no son formas cerradas, ya son formas abiertas. Observen que aquí la pincelada se hace obvia, ya no es una pincelada, digamos, integrada a toda, no sé si es un rostro, si es una figura humana, si es un objeto, la pincelada se integra completamente. Aquí no. Aquí la pincelada se deja ver, ¿sí? Son pinceladas cortas, un poco gruesas, sin mucho, digamos hasta burdas un poco, ¿de acuerdo? Vamos a ver la característica o por qué es importante esta obra. Bien, Impresión Sol Naciente se exhibe en abril de 1874. Aquí lo que hace Claude Monet es reunirse con otros artistas que pues no querían ceñirse a los cánones de la Academia Francesa. En ese tiempo se generaba o se hacía algo que se le llamaban el Salón de París, que digamos eran como exposiciones anuales de los pintores reconocidos justamente por la Academia Francesa, ¿sí? El jurado era de esa academia y ese jurado determinaba si esa obra era verdaderamente una obra de arte. Entonces, Monet se reúne con otros artistas y crean un grupo que se llama Sociedad Anónima de Artistas, Pintores, Escultores, Grabadores, etc. Y hacen su propia exhibición en otro lugar. Justamente para evitar el jurado de la Academia Francesa del Salón de París. Y a su exhibición, a su exposición, llega un crítico que se llama Louis Leroux. Y este crítico, al observar las piezas exhibidas, pues se asombra, al final hace una reseña muy hostil de lo que observa y a esa reseña le pone el título La exposición de los impresionistas. En este sentido, sin quererlo, Louis Leroux es quien le da el nombre, bautiza al movimiento impresionista, tomando en cuenta el nombre de la pieza de Monet. Monet dice que le pone este nombre a esa pieza de manera improvisada, o sea, solamente ya para que sea exhibida, para que salga en el catálogo de la exposición y que se exhiba. Pero ahora sí que fue quizá un nombre improvisado, muy intuitivo, pero que definía claramente de lo que se trataba o de lo que se iba a tratar este movimiento. ¿Qué características tiene esta pieza que es, digamos, la primer pieza que va a dar el banderazo de salida
a todo este movimiento impresionista. Recordemos, si recordamos, esta pintura tiene formas abiertas. Ahorita voy a regresarme, vamos a ver la pintura. Primero voy a nombrar las características. Tiene formas abiertas. Los artistas lo que quieren es pintar la luz, principalmente la luz natural, desde puntos de vista distintos a como los podría captar un daguerrotipo. También quieren pintar la luz artificial, porque ya en este tiempo ya empieza a haber bombillas, entonces ya hay una luz también artificial. Sí, ya no es la luz de las velas, ya empieza a ser otro tipo de luz. En este tiempo también se utilizan otro tipo de pigmentos donde los colores son un poco más puros y crean una impresión distinta a la obra en el momento de pintar. En este sentido, lo que se llama la impresión cromática del pintor es cómo capta el pintor lo que está observando, cómo lo capta y cómo lo va a imprimir en ese lienzo, cómo lo va a traducir con colores en ese lienzo. Es esa impresión cromática del pintor y cada pintor va a tener su propia impresión cromática. Utilizan los colores complementarios para hacer el juego de las sombras. Ya no se utiliza el claroscuro o ya no se utiliza tanto el claroscuro como se utilizaba, por ejemplo, en el barroco, sino que ahora ese juego de luces que me va a generar sombras lo van a interpretar y a plasmar a través de los colores complementarios. Y una característica así que yo creo que es la más evidente son las pinceladas de los impresionistas. Estas pinceladas que se les llama pincelada gestáltica y vamos a ver por qué. Y aquí está la pieza. Entonces decíamos que en esta obra ya no hay formas cerradas, sino formas abiertas. ¿Qué quiere decir? Voy a tomar un pedacito de esta pieza. Aquí lo estoy marcando con el cursor, ¿sí? Veamos aquí. Si solamente tomáramos este pedazo de la obra, si solo fuera la obra este pedazo, veríamos en realidad una mancha y quizá algunas pinceladas más acentuadas dentro de esa mancha, pero no vemos en realidad qué es una forma, no la vemos con claridad, ¿de acuerdo? Entonces aquí hay una mancha donde me está insinuando algo, es una forma abierta. O por ejemplo, aquí o aquí. Esto yo tendría que imaginarme, o mi cerebro como ya tiene esa base de datos de que una forma parecida a esto es una pequeña embarcación o como esto, ¿sí? Puede ser una pequeña embarcación, entonces lo tomo como si eso fuera, ¿de acuerdo? Pero vean, por ejemplo, aquí, si yo nada más viera esto, igual sería una mancha, sería un manchón, como que la forma se difumina, se integra al fondo. O esta parte de aquí, como si fuera el astillero, como si fueran más barcos, ¿no? Como si fuera el humo quizá, o de una fábrica, o igual de algunos barcos, ¿sí? Entonces aquí se presentan las formas abiertas. Aún, por ejemplo, esta figura que está al centro y hacia abajo, no está perfectamente delineada. Son pinceladas que van generando esa forma, ¿sí? Entonces decimos que tiene formas abiertas. Lo que decíamos acerca del color, por ejemplo, el color, observen aquí qué composición tan armónica hace Claude Monet, utilizando principalmente un par de colores complementarios, el azul y el naranja, y solamente mete un acento o dos acentos con las embarcaciones, ¿sí? Por supuesto, la vista a donde se va es hacia el sol y hacia el reflejo del sol en el agua. Y aquí vamos a ver lo de las pinceladas gestálticas. Observen cómo las pinceladas no se emparejan, sino que se deja obvio, o sea, son quizás hasta un poco burdas las pinceladas, ¿sí? Cómo se concentran y cómo se dispersan esas pinceladas para dar sensaciones.
para dar la sensación de que esto es agua y de que esto son los rayos del sol que están pues reflejados en el agua, en un amanecer, ¿de acuerdo? Si nosotros nada más viéramos, me regreso a este espacio, solamente esta mancha, ¿sí? Solamente diría eso, ¿sí? Que este cuadro es una mancha, pero esta cualidad de la Gestalt es que mi cerebro puede distinguir el contexto completo de la pieza y saber qué es, ¿sí? Nombra los objetos que hay ahí, aunque solamente sean manchas, ¿sí? Nombramos que son embarcaciones, que este es el sol, que este es el reflejo del sol en el agua, que estos quizás son los astilleros, ¿sí? Que está pues un paisaje pues al alba, ¿sí? Y probablemente hasta grisáceo, ¿de acuerdo? Porque recordemos que la cualidad de los colores complementarios es restituir la luz blanca que nuestra retina lo que va a hacer es verlo como gris. Entonces, aquí lo interesante es cómo maneja Claude Monet todas estas características que lo hacen completamente diferente, su obra la hace completamente diferente a lo que se venía haciendo años y siglos atrás, ¿no? Con el clasicismo. Las formas cerradas, perfectamente delineadas, perfectamente estudiado el volumen. Aquí no hay un estudio de volumen, no hay un estudio real de perspectiva, sino solamente con la pincelada, con los manchones, con esta insinuación de las formas, pues va generando todo un paisaje, ¿sí? Lo que decíamos, a los pintores impresionistas lo que les gusta estudiar e interpretar es la luz en paisajes, la luz natural. Bueno, pues espero que te haya gustado esta pequeña charla. Mi nombre es Ileana Calderas Puebla, soy profesora de tiempo completo del Colegio de Dibujo y Modelado y espero que nos encontremos la próxima vez. Agradecemos nuevamente su participación y los invitamos a la siguiente conferencia impartida por la profesora Yamile Calvo-Nava con su ponencia Una mirada a la obra de Betsabe Romero, que se transmitirá el día viernes 27 de agosto de 2021 a la 1 de la tarde. Muchas gracias y que tengan un buen viernes.